Hola, buenos días. Soy Iván Higueras, el CEO de Gran Solar. Bueno, yo creo que tenemos una posición privilegiada. El sector tiene un viento de cola muy favorable, hay un gran impulso en las renovables en general y en la solar en particular. La energía solar es la forma más barata y eficiente de generar electricidad. Con nuestras capacidades, tanto en la parte de desarrollo como en la parte de construcción, como en la parte de productos, pues tenemos un mercado que está creciendo y la capacidad y la posibilidad de seguir aumentando nuestra cuota de mercado en cada una de nuestras áreas. A ver, yo creo que sin duda ha sido afianzar nuestro modelo. O sea, la razón fundamental por la que creamos Gran Solar fue crear un nuevo tipo de empresa donde personas con talento, con ganas, pudieran venir y crecer con los proyectos. Y eso es lo que hemos conseguido. Hemos conseguido atraer muchísimo talento, un equipo fantástico y hemos ido creciendo pues, de forma espectacular, ¿no? De cuando empezamos en el 2005 ahora, que vamos a estar cerca de los 1.000 millones en diciembre, pues hemos ido creciendo con esos proyectos en distintas zonas del mundo. Primero fue España, Italia, luego saltamos a Sudáfrica, tuvimos la expansión en el mercado australiano, que hoy es fundamental para nosotros, y luego toda la explosión en la integración vertical, que es nuestro pilar. Somos un negocio mucho más sólido, podemos aprovechar las oportunidades de distintos mercados, porque a esa integración vertical, el segundo pilar de nuestra estrategia es estar diversificados por vertical y también por mercados. Entonces, estamos en Europa, estamos en Oriente Medio, estamos en Australia, estamos en Estados Unidos y estamos con presencia también en Latinoamérica y Sudáfrica. Eso nos hace pues como más resilientes, de forma que si un mercado se ralentiza o si un área dentro de ese mercado pues se pone más o menos competitiva, podemos reaccionar y adaptarnos. Siempre, ¿no? Yo creo que en cada organización, al principio está muy marcado por cómo somos los fundadores. Por un lado, el del empuje, el de involucración, ¿no? Que está muy centrado en lo que sería la figura de Juan Pedro Alonso. Nosotros somos gente que nos involucramos, con independencia del nivel en que estemos en la organización, todo el mundo está dispuesto a remangarse y a solucionar los problemas. El segundo, que yo lo asocio más a Domingo Vegas, es el hacer las cosas bien. Nos gusta sentirnos orgullosos de lo que hacemos y todos los temas de ir un paso más allá a nivel de calidad, un poquito más lejos a nivel de exigencia, está también muy metido dentro de nuestro ADN. Y el tercero, que podría ser un poquito más con mi personalidad, es el de aprender. A mí me encanta aprender cosas nuevas y esa curiosidad que siempre ha estado con nosotros desde el principio, pues la que nos ha hecho pasar de una empresa que primero solo hacía desarrollo y construcción, ahora somos uno de los mayores fabricantes de seguidores, estamos en el almacenamiento y estoy seguro que habrá más en el futuro. Como empresa estamos en un momento crucial. El año que viene estamos pensando en llegar a los 1.500 millones, apoyados por el mercado australiano, por la expansión en Estados Unidos de PV Hardware y consolidando nuestra posición en Europa y Oriente Medio, nos va a dar esa posibilidad. Pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Tenemos que ir a Estados Unidos, tenemos que competir con empresas más grandes que nosotros y afianzar nuestro modelo, y tenemos que seguir manteniendo esa posición de liderazgo que tenemos en Europa, Oriente Medio y Australia. Ese tamaño financiero nos va a ayudar a poder acometer proyectos más grandes. De hecho, lo estamos haciendo ya así. En Australia ahora estamos construyendo aproximadamente casi 1,2 gigavatios al mismo tiempo. Son proyectos mucho más grandes de lo que hacíamos antes. Y en el área de PV Hardware también. Recientemente acabamos de firmar un contrato de 800 megavatios en Arabia Saudí. Son contratos, digamos, de unas magnitudes pues 3, 4 o 5 veces más grandes de lo que hacíamos 3 años atrás, ¿no? Entonces, tamaño financiero para poder acceder a distintos instrumentos de mercado de capitales, de financiación y poder hacer proyectos más grandes con los que nuestra gente pueda seguir creciendo y con los que podamos también atraer talento. Le diría que no hay mejor sitio que Gran Solar.
A ver, en Gran Solar no vamos a considerar ni tus credenciales, ni tus apellidos. Lo que queremos es que estés apasionado por lo que haces, que tengas ilusión por aprender y nosotros te vamos a traer los proyectos y las oportunidades para que crezcas. En un entorno de colaboración, en un entorno, sí, de trabajo duro, pero donde vas a disfrutar de gente muy parecida, en un entorno exigente, pero muy reconfortante y desde luego animándote a que lo pruebes. Yo creo que en Gran Solar la figura del CEO no es la figura del CEO a lo mejor en otras empresas. Mi papel es seguir creciendo el equipo, seguir incorporando talento, seguir avanzando estratégicamente con nuestro modelo y la verdad no creo que mi papel sea más importante en estos momentos que todo el resto de gente que está en el equipo. Personalmente la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando. Siendo sincero, estoy trabajando también algunas más horas de lo que esperaba, pero eso no es nuevo en nuestra empresa y estoy muy ilusionado, pero sobre todo lo que sí me gustaría transmitir es yo el cargo de CEO y toda esa digamos parafernalia que en algunas otras empresas se asocia al máximo responsable. Evidentemente soy el máximo responsable, pero realmente desde luego no soy el más importante aquí y eso es obvio en la gestión y en el día a día. Es verdad que como fundador tengo cierto peso porque bueno, la gente me asocia con el origen de la empresa, pero esto ha crecido mucho más y bueno, mi papel ahí es sencillamente ayudaros y poner todos los medios para que ese crecimiento y ese desarrollo de este proyecto llegue a su máximo potencial. Esa es mi misión, es lo que me hace ilusión y lo que me hace levantarme cada día.